Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos mis hermanos nuevamente a su segmento El Ser Mujer. Me da mucho gusto el estar nuevamente con ustedes en este segmento. Mi nombre es Belén Olivas y pues ahora sí que para mí es muy especial el poder comunicarles, mis hermanos, este mensaje que, como siempre se los he dicho, yo estoy aprendiendo momento a momento. Pues bien, mis hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor su Santo Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensiva, humilde, suave y buena. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos permanezcan en mí. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te que así sea. Padre, gracias por el magnífico don de la vida. Gracias porque en ella nos concedes muchas oportunidades, sobre todo de ser mejores cada día, cada mañana. Gracias también por lo adverso, por todo aquello que nos hace luchar con nosotros mismas. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias. Por eso te alabo y te bendigo, por eso te adoro y te amo, y te doy las gracias por cada momento de mi vida. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que en este día me he encontrado en el camino. Gracias también por cada hermano que nos ve, que nos escucha. Gracias, Padre, por todos aquellos hermanos que nos han apoyado, que nos han ayudado con sus oraciones, con su economía. Gracias, Padre, porque si un vaso de agua damos al prójimo, tú nos lo retribuyes en gracias y en bendiciones. Gracias. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, el día de ayer estuvimos viendo que es necesario y es urgente para nosotros enfrentar el pasado. Y que aunque nos dimos cuenta y nos damos cuenta que a veces cuesta trabajo sobre todo, hermanos, cuando venimos cargando tantas cosas que hemos acumulado, ahora sí decimos desde el vientre de mamá. Y entonces para nosotros a veces es sumamente difícil. Y por esta razón tendemos a ir guardando
y hasta ir acomodando en nuestra bodega en ese cuarto del que hablamos, el cuarto de los tiliches en nuestro corazón, que ahí los vamos guardando y no queremos enfrentarlo porque nos duele, porque nos lastima. Y entonces yo les compartía el día de ayer que cuando yo empecé a trabajar en estas áreas de mi vida, lo que más trabajo me costó fue cuando quien me estaba ayudando, que era una doctora, me dijo: es el momento que vas con tu familia a pedir disculpas, a pedir perdón, pero también para que a ti te perdonen, para que a ti te disculpen. Pero lo que más me dolía, mis hermanos, era el sentimiento que en ese momento yo sentía en contra de mi madre. Y que mi madre de alguna manera me buscaba, digamos, se apoyaba en mí, porque en este caso yo era la única que estaba en las cosas del Señor. Entonces ella de alguna manera se recargaba en mí y decía: hija, pero ¿por qué me dices esto? Madre, es que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empecé a hacerle preguntas. Y entonces mi madre empezó a llorar. Pero para mí lo más doloroso era que del sentimiento que yo sentía. Sentía un gran rechazo en contra de mi madre. Y me costaba demasiado trabajo, hermanos, poder enfrentarla, poder estar con ella. Y en este caso, por desgracia, sufrió un accidente. Y entonces el tiempo que yo me iba a estar con ella, pues me estuve solamente con ella. Solamente con ella. No pude salir para nada porque tenía que cuidarla. Entonces, yo creo también después me di cuenta que eran medios que el Señor me estaba permitiendo para poder sanar esas heridas y sobre todo para trabajarlas, tener toda la oportunidad que necesitaba para poder manejar esos sentimientos. Y aún más me costaba cuando mi madre me decía: mija, duerme conmigo. Mucho más, porque no quería ni siquiera que su cuerpo, que su mano me fuera ni siquiera a rozar mi piel, porque sentía verdaderamente rechazo en contra de ella. Y te compartía que en este caso mi madre fue una excelente persona, mucha caridad, era muy amable con toda la gente. Y de igual manera con nosotros nos cuidaba, nos protegía, hacía todo. Y entonces tú me preguntarás, entonces, ¿por qué eran esos sentimientos? Quiero decirte que mi madre nunca me hizo un cariño y desde ahí venía. Y también les compartía que en este caso cuando mi madre estaba embarazada de mí, entonces ese tiempo fue un tiempo para ella muy difícil, porque mi padre en ese caso andaba de mujeriego con una prima hermana de él. Entonces, claro, en ese tiempo era algo así como muy vergonzoso, además muy castigado. Decían que era muy castigado, ¿verdad? Y entonces mi madre, pues todo el embarazo de mí estuvo sufriendo. Entonces, cuando ya yo estaba ya en este mundo, pero tenía un hermanito un año mayor que yo. Entonces, después en el proceso que yo pude vivir en esa ayuda que me brindaron, me di cuenta que éramos muy diferentes, mi hermano y yo, para mi madre. Y entonces, créanlo que me vine a dar cuenta apenas hace unos meses, en los cuales una de las religiosas estaba haciendo una oración de sanación interior, y entonces ella nos dijo: traten de ir
hasta el momento en el cual fueron engendrados. Y entonces ahí me di cuenta cuál era la razón de ese rechazo de mi madre, de esa diferencia que hacía mucha diferencia entre mi hermano y yo. Y entonces ahí me di cuenta que la razón era porque de alguna manera cuando me miraba a mí, le recordaba su pasado, le recordaba todo el sufrimiento que ella había tenido con mi padre. Entonces, por esta razón era que mi madre, pues, no que me tratara mal, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera me descuidaba, a veces no me hacía caso, porque tengo recuerdos vagos, ¿verdad? Pero sí tengo algunos recuerdos en los que ahora sí yo trataba de tenerla conforme, de granjearla y muchas cosas trataba de hacer para llamarle la atención, pero hasta hace unos meses supe la razón. Hermanos, son muchísimas cosas las que hay que sacar, ¿verdad? Y son muchas cosas las que el Señor nos quiere revelar, porque Él lo que más desea es que nosotros podamos, en este caso, ser libres. Por eso necesitamos perdonar y necesitamos también ser perdonados. Por eso es entonces que veíamos que es necesario enfrentar el pasado, aunque sea difícil. Pero hoy vamos a ver precisamente aprender a perdonar. Vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, continuamos. Vamos a ver lo que es el tema de hoy, aprender a perdonar. Y vemos que también es difícil. No imposible, pero sí es difícil. Y te paso la receta de
del obispo Carlos Berlí cuando él estaba aquí en Tijuana. En unos ejercicios espirituales que recuerdo muy bien, nos los dio en la parroquia de Guadalupe de los Misioneros del Espíritu Santo, y entonces yo recuerdo muy bien, tal vez no recuerdo otra cosa, pero sí recuerdo este testimonio. Y entonces él nos decía, porque era precisamente para la Cuaresma, y nos dijo él que ciertamente era difícil perdonar o pedir perdón, que nos iba a costar mucho trabajo, pero dijo, les voy a dar una receta y van a ver que con esta receta no es difícil. Y entonces para ese tiempo, gracias a Dios, que yo ya en este caso tenía tiempo ya en el Señor, ya considero que había perdonado, había pedido perdón a quien yo creí pues que había ofendido. Entonces yo dije, pues, ¿por quién yo puedo ofrecer esta receta que nos da el obispo? Y entonces él dijo, si tú no puedes perdonar, ofrécele al Señor una ofrenda. Le vas a ofrecer por esa persona que tú sientes resentimiento u odio, le vas a ofrecer toda esta semana el rosario, la misa, la comunión, tus oraciones, tus ayunos, todo lo que tú puedas ofrecer, incluyendo jaculatorias, visitas al Santísimo, todo lo que tú quisieras y pudieras ofrecer en una semana. Dijo, y me dicen lo que quieran para si no sucede el milagro. Y entonces, yo te digo, ya no contaba con una persona, gracias a Dios, que sintiera resentimiento y mucho menos odio. Pero sí había por ahí una vecina que me molestaba muchísimo, porque en ese tiempo, no sé las razones por las cuales estaba batallando mucho en lo económico, y siempre me estaba molestando, siempre, todos los días mandaba por algo a mi casa, todos los días. Y luego mandaba a los niños y entonces les decía que si tiene café, y si no tiene café, pues aunque sea canela, y si no tiene canela, aunque sea un té de algo, pero tenía que tener algo. Y así cada cosa. Dile que si tiene aceite, y si no tiene aceite, pues si tiene manteca o lo que tenga, ¿no? Y así, entonces, aunque me molestaba y me incomodaba, pero yo nunca dejaba de darle lo que ella necesitaba y como me lo pedía, pero sí me incomodaba. Entonces, como quien dice, yo se lo daba, pero se lo daba a fuerzas. Siempre yo recuerdo bien que lo que yo tomaba en cuenta era decir, bueno, pues si tiene necesidad, me voy a vencer a mí misma. O sea que de todas maneras la intención, según yo, pues era buena, ¿no? Entonces, pero de alguna manera me enfadaba esta señora. Y entonces dije, pues lo voy a aplicar con esta señora. Y entonces empecé a ofrecer todo lo que el obispo nos había recomendado. Como al tercer día, apenas al tercer día, llega esta señora a la casa de ustedes y entonces me dice, ay, ¿qué crees, Belén? ¿Qué pasó? Le digo. Dice, fíjate, me dice que me he sentido muy mal. Traigo un dolor en la espalda y casi no puedo caminar. Y entonces le dije, ¿y de qué será tu dolor? Pues la mera verdad, me dijo, no sé. Y luego me decía ella, pero tócame, me decía, tócame, acá es, tócame. Entonces yo me acordaba que mucha gente a veces nos dice, ay, tú que vas tanto a la iglesia, nos dicen así, pídele al Señor que me ayude o pídele al Señor que me sane. Y yo sentía que esta señora eso quería, ¿no? Haber dicho esta que va tanto a la iglesia a ver si me sana, ¿no? Y entonces, pues yo la mera verdad no, yo no la quería tocar, ¿no? Entonces, pero mira que tócame. Y entonces le toco yo en la parte donde ella me indica que le dolía. Cuando yo le toco, lo que yo sentí fue una ternura, fue una compasión
que sentí ganas de abrazarla. Y entonces, pues ya no, para empezar, pues es una persona completamente inconversa. Entonces yo dije, pues va a decir, ¿y esta qué onda? Pues qué piensa o qué, ¿por qué me está abrazando, no? Sino que yo simplemente no la abracé, sino nada más la toqué, como que la apapaché, pero ya era con cariño. Entonces desapareció ese sentimiento. Como les digo, era una pequeña tontería que no necesitaba tanto de tantas oraciones. Pero entonces quiere decir que funciona. Sí funciona, hermanos. Cualquier problema que tú tengas, cualquier necesidad que tú tengas, ofrenda y me dices lo que quieras para si no sucede el milagro. Después, en otra ocasión, teníamos mi esposo y yo un problema que lo tocábamos y lo tocábamos y nos lastimaba, hasta que al fin me incomodó y dije, bueno, pues es que ahí va a estar siempre ese problema. Y es más, creo yo ni sabía qué era, pero había un problema, ¿no? Entonces hice lo mismo. Le digo, vamos rezando un novenario, le digo, para a ver si desaparece eso, le dije yo entonces. Entonces rezamos el novenario. Cuando menos pensamos, nos acordamos después de unos días, oye, parece que sí desapareció el problema porque ya no nos acordamos, ya no nos lastimamos, ya no nos ofendemos, entonces desaparece el problema. Hermanos, es algo maravilloso. Hace unos poquitos días también le pedí algo al Señor. A los 3 días el Señor me concedió lo que yo le estaba pidiendo, con un novenario de rosarios. Puedes ofrecer misas, puedes ofrecer todo lo que quieras. Entre más ofrezcas, es mejor. Entonces, te digo, soy testiga que de esta manera responde el Señor. Entonces, vamos de esta manera, mis hermanos, a aprender a perdonar. Ciertamente, solos no podemos. Necesitamos de la gracia de Dios, que no es otra cosa más de algo, un regalo maravilloso que nos concede el Señor para poder perdonar. Entonces, hermanos, es maravilloso poder perdonar. Nos dice en un cuento que una vez, dice, un maestro dijo a sus estudiantes que llevaran a la escuela una bolsa transparente de plástico y un costal de papas. Por cada persona que se hubiera negado a perdonar, debía escoger una papa, escribir sobre ella el nombre y la fecha y colocarla en la bolsa plástica. Algunas de las bolsas estaban bastante pesadas. Luego les dijo que llevaran consigo esa bolsa a todas partes durante una semana, colocándola al lado de su cama por la noche, llevándola mientras caminaba por las calles junto a sus escritorios en la escuela. Arrastrar esta bolsa de papas por todos lados les hizo comprender a los estudiantes qué peso cargaban espiritualmente cuando optan por no perdonar. Ellos tenían que prestar atención a la bolsa todo el tiempo para no olvidarla o dejarla en lugares inapropiados. Por supuesto, el estado de las papas se deterioró hasta resultar un lodo maloliente, y que si huelen feo, horrible las papas cuando ya se echan a perder. La historia es una metáfora admirable para recordar mientras continúas renovándote. Es una imagen eficaz de precio que pagamos por conservarnos vivos. Con mucha frecuencia pensamos en el perdón como un regalo para la otra persona. Lo es, pero también es un regalo para nosotros mismos. Entonces, cuando un amigo está enfadado con alguien,
solo menciona la palabra perdón y escucha la respuesta de su amigo. Correcto. O después de lo que me ha hecho, de ninguna manera lo perdonaré. Pero aprender a perdonar es un paso esencial para aceptar el pasado y apartarse de él. Entonces va a resultar excelente, hermanos, aunque podamos decir, bueno, se está muriendo una persona y debo de perdonarla, ¿verdad? Para que pueda morir tranquila, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es solamente ahora sí, el sentirse liviano de las cargas al otro, sino yo misma me siento libre, me siento liberada de ese peso que va uno cargando y que de alguna manera pues es pesado. Por eso el ejemplo de ir cargando con este costal de papas. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos hablando hoy sobre aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Y ya dijimos que sí es difícil, no es imposible, pero sí es a veces muy difícil. Pero ya hablamos de ofrendar. Tenemos que ofrendar. Y en este caso, pues somos los primeros beneficiados cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha ofendido. También nos dice que te mantienes en excelente condición espiritual y eliminas el desorden, captas tu valor intrínseco, te concentras en el presente, creas tus propias prioridades y celebras el perdón. Hermanos, cuando nosotros traemos un sentimiento de este tamaño, o resentimiento, u odio, o rencor, imagínate, es algo
digo, no sé exactamente cómo se sentirá, gracias a Dios no he llegado a ese sentimiento, gracias a Dios, sí tal vez algún resentimiento, pero no odio ni rencor, pero sí puedo imaginarme, porque simplemente con ese sentimiento de resentimiento, pues es como ciertamente ir cargando ese costal de papas y siempre estar pensando y no ser libre, estar tu mente ocupada en ese sentimiento sin dejarle lugar a un sentimiento bueno, por ejemplo el amor, que entre el amor. Entonces, pero en este caso vemos que vamos ocupando el lugar que le corresponde a Dios, el lugar que le corresponde al prójimo. Entonces, de esta manera se nos va a hacer difícil, hermanos, el poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, porque ahí vamos cargando siempre ese sentimiento. Comparto también esto. Dice, Ray me contó que desde su divorcio su esposa hizo todo lo posible por impedirle ver a sus hijos. Yo estaba equivocado, dijo él, pero ella todavía está amargada. Ray le dijo a su esposa, lo siento, tú no lo merecías. ¿Qué más podría hacer él? Él no podía borrar el pasado, solo cambiar, crecer y mejorar. Es cierto que también a veces ese sentimiento, cuando nosotros pedimos perdón o pedimos disculpas, y si lo hacemos con la intención de quedar libre y de también ayudar al otro a que quede libre, mis hermanos, esto ciertamente es una maravilla, pero a veces la otra persona no está dispuesta a perdonar. Tal vez no es su momento, ¿verdad? Pero nosotros ya cumplimos. Desde el momento que lo hacemos de todo corazón, nosotros ya cumplimos. Y esto también es gracia de Dios, es un regalo que Dios nos otorga para poder hacerlo. Porque solos, pues nos saldría solamente de nuestra boca, no de nuestro corazón. Y lo más hermoso y lo más maravilloso es cuando sale de nuestro corazón. También, otro ejemplo, Tina Turner le canta bien. Dice, aférrate al pasado, solo nos estorba. Así es, créelo. Él mata de hambre nuestras relaciones porque les quita cordialidad, cuidado, amor, intimidad y comprensión. Las heridas son causadas por actos irreflexivos, palabras hirientes, opciones pobres y críticas injustas, todos pecados. Sobre todo, pecados que desbaratan tu vida y lesionan tus relaciones. Entonces, hermanos, también tenemos que ver la manera, en este caso, cuando nosotros sabemos que algún familiar, que algún conocido está ya, se puede decir, para morir, es muy importante para esa persona poder ayudarle, porque aunque decimos que es un buen momento para hacer una buena confesión, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con los demás, pero no siempre vamos a tener esas oportunidades maravillosas de pedir perdón o de ser perdonados. Por esa razón es muy importante visitar a esos familiares que están enfermos, que sabemos que ya están a punto de morir. Mis hermanos, no podemos dejar a esos hermanos que se vayan con esas cargas, porque estas cargas estorbarán para la entrada al reino de los cielos.
Por esta razón necesitamos, ahora sí, de alguna manera ayudarle a bien morir a esa persona. También lo miramos con una persona que, aunque había tratado ya de poner todo en orden, tenía todo en orden para morir, todo, hasta su funeral, todo lo preparó. Mas sin embargo, a veces yo puedo creer que no he ofendido o que no he lastimado a alguien, pero mis hermanos, eso yo creo. Yo no sé a quién he ofendido, yo no sé a quién he lastimado. Por lo tanto, en mi oración personal también debo de, en este caso, orar por las personas que he ofendido, por las personas que he lastimado. Hermanos, para que en el último momento o en los últimos momentos pueda tener la oportunidad de ser perdonada. Y que ojalá el Señor les conceda y me conceda la gracia de que antes de que yo muera puedan acudir a aquellas personas a quien yo he ofendido, a quien yo he lastimado. Entonces, ya una gran amiga me ha dejado una gran enseñanza en cuanto a este proceso. Entonces ella misma me dijo antes de morir: Belén, pues espero que todo lo que usted miró en mi persona, en mi vida, le sirva para que usted siga perseverando en el Señor. Y siempre es algo maravilloso, mis hermanos, porque lo más hermoso y lo más maravilloso es cuando experimentas una reconciliación en el Espíritu. Por esta razón, mis hermanos, esa gran amiga, siempre para mí tan especial, siempre la recuerdo y siempre, cada momento, yo le pido inclusive su intercesión, porque fue una gran persona que me ha dejado un gran ejemplo. Hermanos, este sentimiento no lo podemos llevar en la maleta donde llevamos las buenas obras para poder llegar a la presencia del Señor. Esos sentimientos nos estorbarán y nos impedirán llegar a la presencia del Señor. Entonces, lo último es normal y natural. Te ves a ti mismo en lo inocente. Luego la justicia se cumple cuando haces mal a aquellos que te causaron daño. Ojo por ojo. Ahora la pizarra está limpia y nuestro dolor ha desaparecido. Pero ¿es así? Muchos de los que buscan venganza encuentran que no es dulce, sino amargo, porque te deja aislado e infeliz. Entonces, hermanos, solamente produce un sabor de boca amargo, no dulce. En cambio, cuando el Señor nos concede la valentía, hermanos, y lo hemos visto en muchos retiros, cuando esa persona tiene un encuentro personal con Jesucristo y le creemos verdaderamente, cuando se para enfrente y dice: yo quiero pedirle perdón a Dios por esto y esto, pero también quiero pedirle perdón a fulano o a mangana que aquí se encuentra y que le he dañado de esta manera. Y es algo maravilloso, mis hermanos, en cuanto a la reconciliación, porque de esa manera nos une verdaderamente al Señor, y de esta manera quedamos libres, hermanos, ya no estar pensando en ese sentimiento, sino ya estar recibiendo nuevas cosas. Y entonces, de esta manera es que vamos a poder florecer espiritualmente. De lo contrario, mis hermanos, vamos a parecer, como decían en mi pueblo, una planta aturrada, que ni crece ni se seca. Pues no,
no querramos ser esas plantas así, sino que seamos unas plantas que verdaderamente esparzan el amor y sobre todo esa esencia que cada flor tiene. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Misión San Sebastián de la Comunidad Koinonia te invita a su desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles Gil como invitado. Sábado 22 de agosto, 9 de la mañana, en el Salón del Centro de Salud Esperanza, Colonia Nueva Aurora. Además de la conferencia tendremos rifas y muchas sorpresas para ti. Cooperación por persona 80 pesos. Comunícate al 622-8962. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles Gil, 22 de agosto. Invita Misión de San Sebastián de la Comunidad Koinonia. La parroquia Nuestra Señora de la Asunción te invita a su magna conferencia Infestación demoníaca en México, impartida por el licenciado Roberto O'Farrill. Este próximo miércoles 12 de agosto a las 7 de la tarde. Cooperación 100 pesos. Infórmate al celular 398-1625 y al 300-9129. Reserva tus boletos. Magna conferencia con el licenciado Roberto O'Farrill. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. No cierres la puerta de tu corazón a Cristo. Dios vive aquí adentro, yo lo siento. Abrió mi corazón. Cristo quiere entrar a sanarte de todo odio, de todo rencor y de todo resentimiento. Ahora me siento viva y le doy muchas gracias a Dios porque me mandó para acá. Hoy dale una oportunidad a Cristo para solucionar tus problemas. El que está ahí, el que nos sube por nosotros, a Él es el que le debo el amor. Cristo llama a tu puerta, no le niegues la entrada. Retiro de evangelización y catequesis para personas mayores de 17 años. Los días 21, 22 y 23 de agosto en la parroquia San Isidro Labrador, Colonia Murúa. Iniciamos el viernes 21 de agosto a las 7 de la tarde. Pide informes al celular 664-314-7666 o al 378-2093. No olvides llevarte sleeping bag o cobijas, 2 cambios de ropa y tus artículos de uso personal. Nada es un obstáculo para encontrarte con Cristo. Ábrele la puerta de tu corazón. Movimiento Católico Nacional Cristo Rey invita. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos hablando de aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar y ya decíamos que si no podemos perdonar, pues trabajemos, ¿verdad?, con una ofrenda para poder alcanzar esas gracias y esas bendiciones que necesitamos para poder perdonar. Entonces también nos dice que aferrarse a la rabia pasada, castigando a las personas, detiene el amor, la cordialidad y la compasión. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo ahí con ese sentimiento? Ahora sí que hay que cambiarlo, hay que cambiar ese sentimiento. Y de esta manera, mis hermanos, vamos a poder crecer en el Señor, vamos a poder madurar, vamos a poder avanzar. De lo contrario, como ya les decía, ahí vamos a estar como esas plantas que ni se secan, ni crecen, ni nada. Ahí están,
Entonces, ni embellecen siquiera el lugar, ni embellecen la maceta donde están, porque no crecen, no se ponen hermosas, ni se secan definitivamente. Entonces, hay una diferencia, mis hermanos, mientras que nunca puedes aprobar una herida o el daño que se ha hecho, puedes perdonar. Solo puedes tener paz en tu vida y reparar tus relaciones cuando dices, lo siento, me equivoqué, perdóname. Y a veces, por desgracia, ¿verdad? A veces nosotros también se da que podemos, en este caso sí, trabajarlo, pero a veces estos problemas nos los encontramos en casa y en la familia. Y es a veces con el cónyuge, a veces con los hijos, con los padres. Y por esta razón, pues decimos que necesitamos, ahora sí, luchar por tener una buena relación con nuestros familiares, pero también con nuestros hermanos en comunidad. Entonces, nos dice que debemos pues aferrarnos. Dice, aférrate a la rabia pasada castigando a las personas, detiene el amor, la cordialidad y la compasión. San Pablo por eso nos describe qué pasa cuando optas por no perdonar. Odios, rivalidades, explosiones de ira, de egoísmo, discordia y discusiones. Todo esto. Y entonces, hermanos, es muy difícil que cuando estemos en un terreno de esta manera, en este caso llena de odios, de rivalidades, de explosiones, de ira, de egoísmo, etcétera, mis hermanos, pues, ¿cuándo vamos a poder salir de ahí? Entonces, nos dice Gálatas 5:20, dice que lo que son el egoísmo, discordias y discusiones, dice que llenará tu vida ¿de qué? ¿De qué llenará nuestra vida? Y cuánto nosotros iremos a tardar, mis hermanos, para nosotros poder salir de ese terreno en el que nos hemos movido, si es que nos hemos movido de alguna manera en estos odios, rencores y rivalidades. ¿A qué te lleva? Siempre a ir más allá. Y lo hemos visto en muchas familias, con esas rivalidades, con esos odios, con esas venganzas y a punto de llegar también a la muerte. ¿Durante cuánto tiempo continuarás construyendo barreras de encarnizamiento, rabia, odio, venganza y resentimientos? ¿Durante cuánto tiempo continuarás peleando la guerra fría del silencio, juzgando, condenando y envidiando? Recuerda, la primera iglesia sabía qué hacer con los sentimientos y acciones negativos cuando se es herido. Libérate del sentimiento de la rabia, del gritar, de la calumnia y toda malicia. Nos dice Efesios 4:31, sean amables los unos con los otros, compasivos y perdónense mutuamente. Recuerda, la tumba es demasiado tarde para perdonar. Y es cierto, hermanos, es tan doloroso, aunque es una gran enseñanza cuando nosotros, en este caso, vamos a una funeraria para darle el último adiós a un familiar, a un conocido o a una persona que nos han invitado para estar ahí con ellos. Y vemos con tristeza que aunque todavía ahí podemos hacer, digamos, ya lo último, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar? ¿Y qué es lo último que podríamos hacer ahí? Mis hermanos,
siempre decíamos en un tema anterior que cuando la persona muere, entonces sí le brotan todas las virtudes. Era muy bueno, era así y era asá. Uy, qué lástima que se murió un gran hombre. Pero hasta el día que se muere. Pero, mis hermanos, no siempre podemos decir lo mismo de todas las personas. Pero sí quiero decirte que ciertamente tenemos, y muchos que han muerto, que están todavía ahí en su caja, han tenido la oportunidad todavía de sus familiares acercarse ahí a la caja donde está y decirle: fulano de tal, perdóname porque te ofendí, porque te lastimé, etc. Y de igual manera decirle también: yo te pido perdón, te perdono de todo aquello también que tú me hiciste, porque me hiciste esto y esto y esto. Y a veces lo hemos trabajado en una dinámica, ¿verdad?, en la cual ciertamente, hermanos, es maravilloso, pero no siempre se va a tener la oportunidad. Es como el que dice: ay, pues me confesaré el día que me esté muriendo. ¿Y qué seguridad nosotros podemos tener de esto, mis hermanos? No tenemos la seguridad. Por esta razón necesitamos, ¿verdad?, como dice por ahí un dicho, en vida, hermano, en vida. No dejemos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer hoy para mañana. Hagámoslo hoy. Entonces, no encontrar espacio en tu corazón para perdonar es agarrar una serpiente de cascabel por cada cola. Vas a ser mordido. Cuando el veneno del resentimiento recorre tu cuerpo, ocurrirá una muerte peor que la muerte física. Ese veneno tiene el poder de convertirte en una persona que tú detestarías, probablemente destruyendo a quienes están a tu alrededor. Por eso, las personas que no perdonan tienen guijardos en los zapatos que les impiden caminar en el espíritu de Jesús de segundas oportunidades, y al retener la paciencia, la amabilidad, la suavidad, la comprensión, la persona que no perdona se siente atrapada. Se siente atrapada, y una persona incapaz de perdonar siempre pierde, sin importar lo equivocada que haya estado la otra persona. Negarse a perdonar significa que el no perdonando te posee, que tu vida será triste. Entonces, no nos conviene, hermanos, aferrarnos a esos sentimientos. Al contrario, luchemos por deshacernos de todos estos sentimientos negativos que lo que hacen es atraparnos, y ahora sí nos va a costar trabajo salir de ahí. Y lo hemos escuchado y lo escuchamos en muchas personas. Es que yo no puedo, por más que intento y no puedo, me siento atrapada. Y hermanos, es cuando esa pobre persona necesita hacer tantas cosas, necesita ser ayudada esa persona para que pueda salir de donde se encuentra, porque ha caído en unas ataduras horribles, hermanos. Quiero terminar con esta oración que es hermosa y maravillosa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Señor, Espíritu de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, desciendan sobre mí. Fortaléceme, Señor, fórmame, lléname de ti y sírvete de mí. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destrúyelas, para que yo esté bien y pueda practicar el bien.
Aleja de mí los maleficios, la brujería, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las amarras de las maldiciones, el mal de ojo, la infección diabólica, la posesión diabólica, la obsesión diabólica, todo lo que es malo, pecado, odio, envidia, perfidia, la enfermedad física, psíquica, moral y espiritual y diabólica. Quema todos estos males en el infierno para que nunca más puedan perjudicarme a mí ni a ninguna otra criatura en el mundo. Con la fuerza de Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo Redentor y por la intercesión de la Virgen Inmaculada, ordena a todo el mal presente, a todos los espíritus impuros, que me dejen inmediatamente y que nunca más vuelvan, que se vayan al fuego eterno, masacrados por el pie de la Santísima Virgen Inmaculada y encadenados por los ángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y por nuestros santos ángeles de la guardia. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar esta ofrenda. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.